Buenas tardes, formalmente bienvenidos, saludo para todos. Hemos comenzado a grabar nuestra sesión del día de hoy. Ya estamos, señores, en la semana 6 del módulo 2. Y en esta semana vamos a estar hablando sobre los videos, sobre la herramienta de videoconferencia para la educación. La semana pasada estuvimos hablando de diseñar contenido utilizando una herramienta externa. Entonces, cuando hablamos de a las herramientas de videoconferencia, ¿verdad? Estamos hablando de aquellas herramientas que utilizamos generalmente para los encuentros sincrónicos. Es esa herramienta que nos permite a nosotros poder interactuar de forma en línea. Esta forma en línea nos permite a nosotros poder compartir contenido con nuestros participantes. Entonces, la videoconferencia es una herramienta muy común en la parte de educación a distancia o educación digital o educación virtual, dependiendo, ¿verdad? Si hay encuentros sincrónicos o si son encuentros asincrónicos, si son actividades asincrónicas. Entonces, vamos a ver las diferentes herramientas y vamos a ver cuáles son las experiencias que ustedes han tenido en este tipo de herramientas. Bueno, la videoconferencia no es más que la incorporación en el contexto educacional universitario, o a veces, en el caso de ustedes que no son universitarios, que no dan clase a universidades, a estudiantes universitarios, pero sí igual. Es la incorporación en el contexto educacional y posibilita la comunicación entre los profesores y los estudiantes como requisito indispensable para intercambio directo de conocimientos, habilidades, principios y valores formativos, permitiendo una comunicación cara a cara con los profesores sin tener la necesidad de trasladarse a un aula de clase. Entonces, las videoconferencias vienen a sustituir lo que es el aula presencial a través de la herramienta de videoconferencia. Entonces, esto nos permite a nosotros poder compartir lo que son opiniones, punto de vista, ayuda, ¿verdad? A compartir el conocimiento, la experiencia y también esta posibilidad de conectarnos desde diferentes lugares. Este tipo de herramientas facilitan lo que es la participación y lo que es la interacción, porque transmiten lo que es la información y se recibe lo que es la información, o sea, se transmite y se recibe la información. ¿Entre cuáles? Entre las personas que están involucradas, es decir, los participantes y el docente. O también la videoconferencia no solamente son participantes y docentes, también son para dar charlas, para dar quizá algún evento, etcétera, etcétera. El uso de la videoconferencia, por ejemplo, ha sido casi imperativo para nosotros los docentes. ¿Por qué? Porque por el hecho de la pandemia hemos tenido que sustituir las clases presenciales y entonces nos auxiliamos de este tipo de herramientas. Pues en la educación a distancia, esta es una de las herramientas más utilizadas porque permite ese contacto sin necesidad de la presencialidad a través de la herramienta de videoconferencia. Entonces nosotros lo que queremos es ahora aprender sobre este tipo de herramientas, conocer las características y tomar en cuenta lo que le comenté, las prácticas que tienen para esta semana y para la próxima semana, donde tienen que ser su encuentro sincrónico, demostrando las buenas prácticas del uso de la videoconferencia. Pero no se preocupen que el martes vamos a dar en detalle algunas de las configuraciones que tiene este tipo de herramienta, por lo menos la que vamos a utilizar. Entonces, vamos a ver dentro de cuáles son los usos más aplicados a la docencia, se destacan algunos de ellos, como por ejemplo, permite desarrollar las mismas actividades de una clase tradicional. Es decir, este tipo de herramienta nos permite a nosotros diseñar casi las mismas actividades de una clase tradicional. En una clase tradicional se comparte información, en una clase tradicional se hacen actividades, en una clase tradicional se forman grupos de trabajo, en una clase tradicional usted puede proyectar un video, en una clase tradicional. Es decir, esas
clases que daban tradicionalmente en la parte presencial, se pueden hacer esas actividades a través de la herramienta de videoconferencia. Permite incluir información audiovisual complementaria. ¿Cuáles son? Bueno, el video, lo que son las presentaciones, las simulaciones. Permite también el contacto visual a través de qué? A través de cámara. Permite también diferentes tipos de comunicación, como por ejemplo el chat, ¿verdad? Una forma de comunicarnos, lo que es el micrófono, es una forma de comunicarnos, el contacto visual a través de la cámara. Entonces también se convierte el uso de videoconferencia en la educación como una opción adicional para estudiantes de zonas alejadas, personas que quizás no se pueden transportar o no se pueden trasladar de un lugar a otro por la distancia. Entonces, la videoconferencia en la educación virtual ayuda a esa parte. Contribuye también al desarrollo académico y cultural. ¿Por qué? Porque no importa, ¿verdad?, en qué lugar del país usted esté, no importa en qué región. Yo tengo personas de Monteplata, en mi clase de grado yo tengo personas que vienen, que son, por ejemplo, de Miche, que son de La Romana, que son de Barahona, de diferentes lugares. Entonces, este tipo de herramienta rompe lo que son las barreras. Por eso es muy utilizado en lo que es la educación a distancia. ¿Y cuáles son las dimensiones de uso de la videoconferencia en educación? Como ya lo comenté, la parte de que rompe la dimensión física, se supera esa barrera de que tenemos que estar juntos, sino que a distancia podemos alcanzar los mismos objetivos de aprendizaje. Entonces, evidentemente, esto implica nueva forma de organización, de metodología, de materiales educativos, cambia totalmente la forma de interactuar. También fomenta la parte de identidad cultural porque intercambia diferentes experiencias a través de la tecnología. Desaparece el aula común, que es la parte presencial, y entonces ahora aparece una aula virtual, una videoconferencia, ¿verdad? Donde la figura del profesor es diferente. No solamente el profesor se despliega de los contenidos, sino que se hace lo que es el aprendizaje colaborativo. Evidentemente, ajustándolo ahora a las actividades en línea. El rol del estudiante también cambia. ¿Por qué? Porque el estudiante debe trabajar de forma independiente, pero de manera colaborativa. Entonces los estudiantes desempeñan un rol mucho más activo y mucho más participativo en la búsqueda y localización de información. Porque el participante tiene que entonces adecuarse a este tipo de metodología y eso lo ayuda a ser mucho más independiente porque no dependen totalmente de un profesor que tiene que estar vigilándolo o estar ahí. Fíjense ustedes cómo en su estudio independiente ustedes pueden desarrollar las actividades de la plataforma, pueden ver los tutoriales, pueden ver los videos, pueden verificar el material sin la necesidad mía de manera presencial, sino que a través de las herramientas ustedes pueden contribuir a esa parte. La diferencia está que con la videoconferencia nos ayudan a los encuentros sincrónicos, a estar en vivo y la comunicación es directa. Es igual como si fuera presencial. Y aquellos que no asisten a los encuentros sincrónicos igual lo pueden ver de manera diferida. Entonces, hay diferentes herramientas y a mí me gustaría saber cuáles herramientas ustedes han utilizado y qué ventaja ustedes le ven a esas herramientas. Vamos a ver. Vamos a ver, aquí hay algunas ventajas y desventajas de esas herramientas. ¿De cuál herramienta estamos hablando? De las herramientas de videoconferencia. De esas son las herramientas que estamos hablando, que son un elemento importante en la educación virtual. Miren algunas de esas. Ahí está Blackboard, Collaborate, que es la que nosotros utilizamos. Está Google Meet, está Zoom. ¿Cuáles de esas ustedes han utilizado?
y qué ventajas ustedes le ven a ellas. Vamos a ver, ¿quién se anima? ¿Cuáles de esas herramientas ustedes han utilizado y qué ventajas, ¿verdad? Ustedes le ven, si es de fácil uso, si qué posibilidades tienen, etcétera, etcétera. Hay una diferencia. ¿Quién me hace también, quién me da la diferencia de lo que es el LMS y lo que es la herramienta de videoconferencia? La maestra Yolanda, creo que ha abierto el micrófono. Adelante, maestra. Sí, yo les iba a decir que yo he utilizado la herramienta Zoom y Google Meet y Ok, son de muy fácil bien. acceso, sobre todo para reuniones, nos han servido mucho. Zoom tiene menos capacidad que Google Meet para mí, porque coge menos participantes, cierra más rápido. Ok, muy bien. Gracias, maestra. ¿Alguien más quiere compartir su experiencia? Puede levantar la mano. Sí, maestra. ¿Me escucha? Sí, le escucho. Adelante, Buenas maestra. tardes. Bien, bueno, en este tiempo de pandemia la que más usé fue Zoom. Así como dijo la maestra anterior, está un poquito limitado, pero sí se pueden grabar las reuniones, se pueden programar las conferencias, se pueden utilizar una pizarra virtual o transmitir la pantalla. La diferencia en lo que son estas herramientas, como el programa de LMS, yo digo que es que el LMS es como una aula, es decir, es una aula virtual, mientras que Zoom es una herramienta que facilita tanto al maestro como al estudiante involucrarse, conectarse a distancia. Pero con el LMS, con el uso del LMS, tenemos eso ahí todo archivado. No sé si me doy a entender. Claro, sí, maestra, entiendo. Y Ya, profe, otra diferencia que yo veo también es que, por ejemplo, Zoom tiene un tiempo limitado para cerrar, pero la plataforma MLS no. Ok, bien. Pero que Zoom tiene diferentes paquetes, Exacto. diferentes, diferentes opciones, porque si es la versión gratuita, usted, por ejemplo, tiene le dan creo que 45 minutos gratis. Pero si usted quiere un poco más de tiempo, porque es por paquete, tiene un costo. Entonces, a mayor cantidad, es decir, por ejemplo, el paquete básico te permite ciertas funciones y te permite incluso conectar una cantidad X de participantes y un tiempo limitado. Después de los 45 minutos ya se acabó. Tienes que volverte a conectar. Pero si tú pagas una membresía, creo que anual que se paga, pues se te amplía las posibilidades. Ahí ya no tiene límite de tiempo, puede conectar más personas, tiene otras opciones. Eso es lo que pasa con Zoom. Pero nosotros, como generalmente utilizamos la versión gratuita, pues entonces no exploramos todas las posibilidades que tiene este tipo de herramienta. Yo he utilizado Zoom y para mí es manejable, como le digo, para reuniones y todo lo demás. Entonces, pero que tiene sus limitaciones, porque no es gratis, pero no es totalmente gratis, porque para esto tendría que adquirir otro paquete. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el LMS y esta? Sí, maestra Glenia, adelante. Buenas tardes, maestro. No, yo iba a comentar sobre mi experiencia con Zoom. Adelante. Fue la única plataforma que he utilizado y a mí me gusta. Lo que pasa es que uno se organiza. Por ejemplo, nos dan 45 minutos, pero uno coge 5 minutos, lo que se acaba la reunión, y vuelve de una vez que casi ni se nota, ¿sabes? Sí, exacto. Ujú. Eso es así. Se conectan también y renuevan el tiempo otra vez. Ujú. Eso es así. Y si usted quiere algo más, con más permiso y más opciones, pues usted paga lo que cuesta el plan.
que no es mucho, dependiendo, hay diferentes planes. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el LMS y este tipo de herramienta? Miren, la diferencia está en que el LMS es un sistema de gestión de aprendizaje. Dentro de ese sistema de aprendizaje está todo lo que tiene que ver con el aprendizaje del alumno. Están las actividades, se califica, están los materiales, están los recursos que se van a utilizar, etcétera, etcétera. Y dentro de ese LMS hay un espacio que es el aula virtual, que es esta que estamos utilizando. Esta aula virtual está dentro del LMS de Blackboard. Pero Blackboard, ¿verdad? Es un sistema de gestión de aprendizaje, igual que Moodle, por ejemplo. Y el sistema de gestión de aprendizaje permite gestionar el aprendizaje a través de en línea, donde se diseñan las actividades, se diseña, por ejemplo, las tareas, se califica, están los recursos, etcétera, etcétera. Zoom y las demás no son LMS, solamente son herramientas de videoconferencias que solamente permiten utilizarla para los encuentros sincrónicos, para una charla, para un webinar, para una reunión, etcétera, etcétera. Pero esas herramientas no son LMS, porque no son sistemas de gestión de aprendizaje. Es distinto a lo que es un LMS. El sistema de aprendizaje tiene toda la gestión del aprendizaje del estudiante, dónde subir la tarea, dónde ver la calificación, dónde están los recursos, etcétera, etcétera. Y dentro de esas herramientas también, dentro del mismo sistema de aprendizaje, dentro del mismo LMS, tiene un espacio para los encuentros virtuales o las reuniones virtuales o los webinars, etcétera, etcétera, como en el caso de Blackboard. Sin embargo, Zoom, Google Meet y las demás herramientas no son LMS, porque ahí usted no puede, por ejemplo en Zoom, ahí usted no puede diseñar tareas, ahí usted no puede, no es un sistema de gestión de aprendizaje, es una herramienta de videoconferencia única y exclusivamente. Por ejemplo, Google Claxon, creo si no me recuerdo, tiene muchas características. ¿Sí, maestra Glenny? Okay. Perdón, sin querer. Está bien. Google Claxon tiene muchas características a un LMS, porque puede diseñar tareas y actividades a través de esa herramienta. Y tengo entendido que dentro de esa herramienta también hay una parte para el aula virtual. Entonces, esa es la diferencia entre la herramienta de videoconferencia y el LMS. Generalmente los LMS tienen incorporado una herramienta de videoconferencia como la que estamos utilizando. Nuestro LMS, que se llama Blackboard, es un sistema de gestión de aprendizaje y dentro de ese sistema de aprendizaje tiene una aula virtual. A diferencia de Zoom y las demás, que no son LMS, sino que solamente son herramientas de videoconferencia que se utilizan no solamente para el aprendizaje, no solamente para dar clases, sino para una reunión, para una charla, para un evento en particular, etcétera, etcétera. Pero los LMS casi siempre están diseñados para la parte de aprendizaje. Las aulas virtuales que están dentro de los LMS. Pero Zoom no, Zoom está abierto. Cualquiera lo puede utilizar para reunirse con los amigos. Yo tengo, por ejemplo, mi esposa, con lo de la pandemia, ella tiene un grupo de amigas y cuando estábamos encerrados en la casa, programamos la reunión por Zoom. Y eso no tiene que ver nada con la actividad de aprendizaje. No tiene que ver nada con el aprendizaje, sino una reunión entre amigos, por ejemplo, porque eso no es un LMS. Van conmigo, ¿entendido? Esa es la diferencia. Díganme por el chat si entendieron. Dice la maestra Fior que sí, que entendió. Bien, entonces nosotros en nuestra práctica docente podemos utilizar las de videoconferencia para los encuentros sincrónicos.
Y cada una de estas tiene sus ventajas y sus desventajas. Muchos de ustedes ya la han utilizado. Entonces yo le voy a compartir algunas ventajas y desventajas que tienen en sentido general las videoconferencias, las herramientas de videoconferencia. Se la voy a leer. Están ahí, quizá ustedes no la ven porque se ven pequeñas, aunque pueden ampliar el tamaño de su pantalla. Arriba hay una lupa, un cuadrito con una lupa y ahí usted lo puede ampliar. Y ahí lo puede ver claramente. Y eso no va a afectar la vista de los demás. Ahí, déjame ver, ajá, una lupa con un signo de más y con un signo de menos. Y ahí usted puede ampliar la pantalla y eso no va a afectar la vista de los demás, solamente su vista. Entonces voy a compartir algunas ventajas y desventajas que tiene este tipo de herramienta. La voy a leer para que la veamos. Bueno, una de las ventajas es que facilita la comunicación entre personas distantes, es decir, que estemos geográficamente separados. Y puede compartir a través de ellos, compartir documentos. Se puede incorporar también en las clases recursos externos, como por ejemplo presentaciones, video. Mejora también el nivel de productividad porque facilita la comunicación corporativa, que era lo que yo les decía, que tú la puedes hacer para reuniones de equipo, la puedes utilizar para reuniones por ejemplo, dentro de Unicaribe, las reuniones que nosotros hacemos, lo hacemos a través del aula virtual. Se genera un link que ustedes tienen que hacer esa práctica esta semana, el jueves, si Dios mediante, y con ese link, pues nosotros nos reunimos en una aula como esta. Por ejemplo, cuando hay reuniones de profesores, nos mandan el link y nosotros entramos a una aula similar a esta, con micrófono para levantar la mano, se proyecta y todo lo demás. Las reuniones también fuera de los docentes, las reuniones con los directores de escuela, por ejemplo, de allá de Unicaribe, pues también igual es a través de una oficina virtual como esta. Se genera el link y entonces se lo mandan a los invitados. Por ejemplo, también cuando usted en la universidad va a pedir asistencia como estudiante o necesita ayuda, y ustedes, por ejemplo, también cuando necesitan soporte de mesa de ayuda, ustedes entran por la página de Flay y eso lo va a generar a un aula virtual como esta y ahí le van a asistir. Los estudiantes de nosotros también de la universidad también se conectan así. Cuando tienen alguna situación, pues entonces se conectan y por ahí. Entonces, las herramientas de videoconferencia tienen esta ventaja que fomentan la comunicación y la facilidad. Y no solamente se utiliza para la parte de aprendizaje, como decíamos la diferencia entre el LMS y la videoconferencia, sino que facilita la comunicación corporativa, las reuniones, reuniones de equipo, compartir proyectos, etcétera, etcétera. También tiene una ventaja de que como el tiempo es organizado, es decir, el tiempo es limitado hasta cierto punto, pues entonces eso se pierde menos tiempo que si fuera presencial, a veces. Otra ventaja que tiene y es que el estudiante o la persona que está participando en el encuentro está en su hábito natural, o sea, en su ambiente. En muchas ocasiones no tiene que maquillarse hasta cierto punto, ¿verdad? No tiene, o sí, evidentemente va a estar arreglado, ¿verdad? Por si tiene que poner la cámara y todo lo demás, pero es un ambiente mucho más natural, un ambiente mucho menos formal. Y entonces eso lo hace como un poquito más flexible. Una ventaja también de este tipo de herramientas es que son fáciles de manejar. Es decir, es verdad que se necesita alguna destreza, pero no es una cosa del otro mundo, sino que es fácil de manejar. Reduce los costos de desplazamiento y de hospedaje. O sea, por ejemplo, ahora mismo yo anteriormente tenía que trasladarme hasta la universidad y eso conlleva un costo, unos recursos, ¿verdad? De pasaje o de gasolina. Fíjese que usted por ahí, yo por ejemplo cuando tenía clase de 6 a 10, aparte de la gasolina y todo lo demás, también tenía que cenar por ahí en la hora del receso.
que se da un receso a las 8 de la noche. Hay un riesgo porque tú estás en la calle también, cualquier accidente, llegar a tu casa, etcétera, etcétera. Entonces reduce toda esa parte. Puede utilizar profesores, ¿verdad?, que estén distantes y que no necesariamente tenga que estar, por ejemplo, hay capacitaciones que uno no la puede tomar, o uno no la podía tomar porque tenía que estar de manera presencial y eso se lo impedía. Pero ahora, como usted la puede impartir desde el lugar, pues entonces también se amplía las posibilidades. Ahora, ¿cuáles son algunas limitaciones que tienen las herramientas de videoconferencia? El coste de los equipos y de las líneas utilizadas. Por ejemplo, usted debe contener laptop, debe tener internet, debe de tener una línea que funcione. Entonces, eso también es una limitación, porque quizás en la parte presencial no era necesario nada de eso, pero ahora, a través de la videoconferencia, sí es eso. La compatibilidad con otros equipos, donde usted tiene que descargar aplicaciones, leer instructivo, hacer configuraciones, etcétera, etcétera. Eso también pudiera limitar. La falta de experiencia del profesorado en la utilización se requiere un mayor esfuerzo, que es lo ideal. Por ejemplo, cuando usted tiene un encuentro sincrónico a través de una videoconferencia, lo ideal es que usted practique antes de. Que usted vea un tutorial, que usted pueda practicar las diferentes opciones antes de usted celebrar su encuentro sincrónico. Que usted practique dónde pongo la cámara, dónde proyecto la pantalla, dónde comparto un documento, etcétera, etcétera, con el fin de que cuando ya usted tenga su encuentro sincrónico, usted, por ejemplo, no tenga ninguna situación de estar improvisando. Claro, evidentemente nosotros no aprendemos todo, o sea, no es necesario que usted se aprenda todo paso por paso, pero sí que usted debe de tener, ¿verdad? Practicar para que al momento de, entonces usted pueda tener un buen desempeño. Entonces esa falta de experiencia pues la podemos suplir con esa parte. Una limitación, como le comenté, es, bueno, precisamente esa, que la necesidad de que el profesor y el alumno tengan un mínimo de competencia para el manejo de los equipos técnicos. Es una necesidad. A veces no todos los estudiantes tienen esas habilidades, entonces se le hace un poquito más difícil. También, por ejemplo, no todos sabemos interactuar de manera lo mejor posible por la videoconferencia. Entonces ahí también tenemos que desarrollar esas habilidades. La calidad técnica de las imágenes y de los sonidos también puede ser una limitación, porque, por ejemplo, yo he tenido encuentros en Zoom que a veces son traumáticos. No me escuchan, hay una situación. Incluso aquí mismo en el Collaborate, pues también hemos tenido situaciones, ¿verdad? De conectividad, de alguna situación, etcétera. Entonces también eso puede complicar un poco. Pero en sentido general, yo pienso que tiene más ventaja que desventaja. ¿Ya? Aquí hay un cuadro comparativo, más o menos, de algunas de las cosas que hacen entre todas. La mayoría graban. Zoom, por ejemplo, graba. Google Hakun, creo que es que se pronuncia, graba. La mayoría se puede compartir lo que es la pantalla. Hay algunas que son gratis. Por ejemplo, Zoom es gratis, pero tiene planes de pago, dependiendo de la disponibilidad, dependiendo el plan que usted elija. Son compatibles con la mayoría de los navegadores. No necesitan como una... bueno, por ejemplo, miren, la habilidad para poner a todos en mute. El Hakun, no sé cómo se pronuncia, el de Google, no tiene esa opción. Pero la mayoría sí lo tienen. Tú puedes poner a todos los participantes en mute.
puede autorizar quién puede habilitar el micrófono, quién no. Pueden ser videoconferencias grupales, es decir, que las herramientas son útiles, o sea, pueden ser útiles para nuestra clase. En el caso de nosotros, por ejemplo, de Unicaribe, no tenemos la necesidad de utilizar ninguna de esas videoconferencias, ni Zoom, ni nada de eso. Porque, como le digo, en el LMS de nosotros, que es Blackboard, está lo que es Collaborate, que es esta aula virtual, donde tenemos todas esas funcionalidades. Entonces, bien, vamos a mostrar un pequeño video de algunas funcionalidades que tienen lo que son las videoconferencias. Recordemos que el jueves de esta semana, ¿verdad? Usted tendrá que programar una videoconferencia. Hola, en este Polimedia vamos a revisar una serie de herramientas que facilitan la comunicación online. Como serían el chat, el audio y la videoconferencia. En primer lugar, decir que todas ellas son herramientas síncronas, es decir, que lo que facilitan es la comunicación en tiempo real. Los participantes que están conectados en distintos lugares, pero simultáneamente. Ejemplos de ellas son, como ya he dicho, los chats, audioconferencias y videoconferencias. ¿Qué es un chat? Pues un chat, en primer lugar, decir que el término que se ha generalizado es un anglicismo que significa charla. Es un sistema mediante el cual dos o más personas pueden comunicarse a través de Internet en tiempo real por medio de texto, audio y vídeo, sin importar que se encuentren en diferentes lugares geográficos. Los mensajes escritos se publican instantáneamente en la pantalla del ordenador y se almacenan en orden cronológico. De esta manera, existe la posibilidad de revisar a posteriori las intervenciones en el chat, dado que estas pueden ser además guardadas. Y el uso de emoticonos dentro de ello se ha convertido en un elemento muy utilizado, es decir, que el texto que se suele escribir va acompañado de pequeños dibujos que expresan estados de ánimo de aquel que está en el chat. Los chats pueden estar formados por una o varias salas o canales, también se llaman así, que organizan por temas, de tal forma que puedan ser mejor clasificados para aquellos que intervienen cuando no se trata de un chat entre dos, sino chat grupales. Un poco de historia del chat, decir que en 1972 es cuando se logra la primera conversación de computadora a computadora y en 1988 el científico Jarkko Okirainen logra crear el Internet Relay Chat, IRC, como se conoce actualmente, es decir, el programa que permite que se converse de manera simultánea entre dos o más personas. Los usos de los chats que se le han dado en la actualidad de manera más general es para facilitar la comunicación entre grupos de personas expertas en una materia, como medio de comunicación entre grupos de trabajo. También el uso didáctico ha crecido muchísimo y, por ejemplo, para los cursos a distancia, los trabajos en grupo dentro de cursos, también para practicar idiomas con personas nativas que están en otros lugares y realizar intercambios de idiomas o para tutorías. El uso más social sería para conocer gente. Los tipos de chat en función del formato que están utilizando, podríamos decir que está el web chat, que transmite mensajes mediante la propia página web, el IRC que ya he mencionado, que es el origen de los chats y que fue creado en el 88, como ya he dicho, para el que es necesario descargar un programa. También, por último, los chats de mensajería instantánea, que permite la comunicación en el ordenador entre ordenadores y servidor central. Ejemplos de ellos es Windows Live Messenger o Google Talk, por ejemplo. Estos últimos, los chats de mensajería instantánea, ya hemos dicho, el Messenger, que es el software de mensajería instantánea desarrollado por Microsoft, también conocido como MSN, y que ha funcionado desde el 99 a 2013 con bastante aceptación, que fue sustituido por Skype. Google Talk, que ofrece mensajería instantánea de Google con chat de voz y videochat integrado en Google y sustituido por o mejorado implementando mayores funcionalidades con Google Hangouts.
Otra de las herramientas síncronas sería la audioconferencia, en la que se produce interacción entre grupos de personas en dos o más sitios en tiempo real usando telefonía de alta calidad, movilidad y manos libres. Esta es la modalidad más antigua de teleconferencia. Lo facilita el uso y la implementación simplemente con concretar una hora y fecha y proporciona a cada participante el número telefónico y clave de acceso. Su uso se extendió en el mundo empresarial. En cuanto a las videoconferencias, la videoconferencia permite la comunicación simultánea de audio y vídeo que permite mantener reuniones con grupos de personas distantes entre sí. Son de una gran facilidad en su uso e inmediatez en la comunicación, lo que la hace muy potente para favorecer, por ejemplo, el trabajo colaborativo. También en la actualidad permite celebrar, digamos, tertulias online, ya que existen herramientas que además emiten en directo y permiten grabarlo. Además, mediante estas videoconferencias se puede compartir en línea documentos, vídeos, imágenes, audios y la propia pantalla del ordenador. Se visualiza además si la persona está conectada en un momento para entablar las conversaciones a través de los micrófonos y webcams. Aplicaciones para realizar este tipo de videoconferencias serían, por ejemplo, Skype, que ofrece un servicio gratuito y un servicio premium. Con el gratuito puede utilizarse el chat, ya hemos dicho que sustituía a MSN, y videollamadas gratis. Los contactos se requieren para poder establecer previamente, tener como contacto a la persona, por lo que se ha de mandar una invitación y esperar a que sea aceptada para a partir de ahí poder celebrar la videoconferencia. Las videollamadas grupales que permite son hasta 10 personas y, como ya he dicho, con una de las prestaciones adicionales que sería compartir la pantalla. En el caso de Hangouts, el servicio de Google es un servicio gratuito y muy potente que lo mismo incluye chat y videollamadas gratuitas. Los contactos, en este caso, para poder mantener una videoconferencia, lo que se requeriría es que la persona tenga un perfil en Google+, la red social de Google, y las videollamadas grupales, también hasta 10 personas, pueden ser privadas o públicas. Es decir, lo que comentaba, la opción de emitirlas de tal forma que cualquiera pueda visualizarlas. La emisión, en este caso, se produce a través de YouTube, con un canal de YouTube, para obtener en directo las charlas y almacenarlas también, que queden grabadas para su posterior reproducción a través de YouTube. Muchas gracias por la atención. Ok, muy bien, estimados. Hemos visto el encuentro de hoy, algunas características principales de lo que es la herramienta de videoconferencia. Estimados participantes, hemos llegado al término de la clase del día de hoy. Agradecerle por su asistencia y participación. Recomendarle, como siempre, revisar las asignaciones que tenemos pendiente con el objetivo de llevar el curso a un buen ritmo. Cualquier inquietud, cualquier duda, recuerden que pueden utilizar las vías correspondientes. Nos vemos en un próximo encuentro. Cuídense mucho. Hasta la próxima.